Queridos hermanos y amigos, celebramos hoy el 11º domingo del tiempo ordinario y el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 9, versículos 36 hasta el capítulo 10, versículo 8. Hoy escuchamos el inicio del sermón apostólico, es decir, donde Jesús da indicaciones a sus apóstoles y discípulos para la misión que han de realizar. A Jesús le mueve la compasión el ver a tanta gente extenuada y abandonada, como dice el Evangelio. Otra traducción también dice deshechos y tirados por el suelo, lo cual tiene que ver siempre con gente que sufre y que Jesús tiene compasión de ellos. Jesús nos muestra una imagen metafórica y a la vez muy real, porque se cumple realmente en la vida de la iglesia, cuando dice que están todas esas personas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, Jesús describe con una imagen el abandono de aquellas personas por parte de las autoridades o de aquellos que deberían ser líderes y guías religiosos del pueblo. Nos causa realmente conmoción la expresión que utiliza Jesús en el Evangelio cuando dice o cuando describe el abandono. Dice extenuados o deshechos, lo cual nos indica a nosotros el cansancio que una persona ha tenido después de hacer un gran esfuerzo. Y esto nos recuerda a ese pueblo de Israel que sufría no solamente por la opresión romana, sino también por la opresión de las mismas autoridades religiosas que no les dejaban vivir en esa libertad de los hijos de Dios, sino que les oprimían con muchas normas. También esto nos recuerda a tantas personas que en muchos países sufren la guerra o pasan calamidades por distintas razones y que están también de esta manera extenuadas, cansadas. Para ellos también viene Jesús en su auxilio. La otra expresión que utiliza Jesús es abandonados y otra traducción dice tirados por el suelo, lo cual viene a significar lo que dice el Papa Francisco cuando habla de los descartados, aquellos que no son tomados en cuenta en la sociedad. Por eso Jesús nos muestra hoy su lado humano y divino de compadecerse de aquellos que más sufren en este mundo. También en este Evangelio Jesús va a expresar esta sentencia que es muy famosa cuando dice: la mies es mucha y los trabajadores son pocos, rogad al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Con ella nos transmite la inmensa disponibilidad que tiene el pueblo para dar frutos para ese granero de Dios, pudiéramos decirlo, lo cual es una frase alentadora porque nos dice que el pueblo siempre está sediento de dar frutos, siempre está sediento de Dios. Pero a la vez también Jesús nos habla hoy de la falta de labradores, de la falta de trabajadores. Y vemos allí también hoy un poco la lógica del Evangelio, la lógica de la gracia. Jesús no manda a buscar trabajadores, sino por el contrario le va a decir a los discípulos: rogad al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Esto nos habla de la gracia de Dios, que tenemos que orar porque quien dispensa los trabajadores, los obreros del Evangelio, es el mismo Señor. En efecto, el mismo ejemplo nos lo da Jesús, que en el Evangelio de Lucas, antes de escoger a los discípulos, pasa toda la noche orando. Por lo tanto, es una invitación a la oración para que nunca falten vocaciones consagradas y también laicos que den la vida por el Evangelio. San Mateo nos presenta hoy la lista de los 12 apóstoles o discípulos que Jesús escoge, y ellos van a ser los patriarcas del nuevo pueblo de Israel. La pregunta también es, ¿por qué son 12? Pues porque Jesús, tomando la imagen bíblica de las 12 tribus de Israel que constituían el pueblo elegido por Dios, va a elegir también a 12 hombres que van a ser los portadores o los que van a extender esa nueva alianza que se hace a través del mismo Jesús. Sobre esas 12 tribus reposaban bellísimas promesas de salvación, del amor de Dios, de la misericordia, y sobre todo le recordaban al pueblo de Israel que era un pueblo escogido, una nación santa que tenía que evangelizar a los otros pueblos. Y lo mismo van a hacer los apóstoles. Esto nos hace entender que los apóstoles tenían conciencia de que ellos eran los nuevos patriarcas de ese nuevo pueblo de Dios. Y eso, aunque ellos no eran perfectos, eran también personas con muchas debilidades, que fallaron muchas veces, tenían la conciencia de ser elegidos
y esto les daba el ánimo para gastarse y desgastarse por el Evangelio hasta el punto de llegar a dar sus vidas en nombre de Cristo. También la elección de los apóstoles nos recuerda que la Iglesia Católica siempre tendrá un rebaño con un solo pastor y que a la vez, a lo largo de la extensión de la tierra, siempre habrá pastores que Cristo haya elegido para guiar a su pueblo. Jesús nos exhorta a través de este Evangelio hoy, en primer lugar, a compadecernos de aquellas personas que sufren en el mundo. En segundo lugar, a orar para que nunca falten evangelizadores en la tierra. Y en tercer lugar, nos invita a sentirnos elegidos por parte de Dios como nación santa, como pueblo sacerdotal, que debe llevar el mensaje del Señor a todas las naciones. En esa medida nos sentiremos siempre comprometidos y nunca nos quedaremos de brazos cruzados ante la necesidad que tiene el mundo de escuchar la palabra de Dios. Los cristianos tenemos, gracias a la autoridad que Jesús nos ha dado de curar enfermedades y expulsar demonios, la capacidad de cooperar con Cristo en la instauración del reino de los cielos. Y esto implica ser portadores de vida para el mundo y también nos invita a destruir el reino de la muerte. Con lo cual nosotros los cristianos somos hombres y mujeres que debemos ser los primeros en la solidaridad, en el compartir, en la compasión, que seamos portadores de ese evangelio de la vida y que en esa medida llevemos esperanza a un mundo que muchas veces muere de necesidad o de tristeza. Pidamos hoy al Señor que nos conceda la gracia de ser siempre instrumentos suyos, de sentirnos elegidos y amados por Dios, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.